Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con la clase de ofidios del doctor Orduna. Así que los dejo con él para seguir lo que nos había faltado. Bueno, buenos días, muchas gracias Florencia, un gusto, saludo a todos los que están acá presentes y saludo a la distancia a aquellos que por el acaso en algún momento puedan ver este video, esta clase, que es la parte 2 del tema ofidismo dentro del curso anual de toxicología que se está desarrollando este año desde el Hospital Gutiérrez del Servicio de Toxicología. Agradezco la invitación nuevamente, es un honor. Y había dado la parte 1 de ofidismo, porque quizás es un poco largo por la manera en que uno medulosamente trata de mostrar lo que tiene que ver con el camino recorrido aprendiendo todo el tiempo sobre ofidismo, con algunas anécdotas que tienen que ver con algunos casos clínicos, y eso quizás demoró un poco la primera parte, pero me parece que como no hay tanta oferta de esta, digamos, de esta parte de la medicina toxicológica, que es la toxinología, bueno, y la posibilidad que nos da ahora que esté en YouTube para poder verlo en otro momento, para repasar las imágenes o los conceptos. Y bueno, entonces paramos en un momento cuando, después de hablar de las generalidades de los ofidios, recordar, y esto lo hago ahora a modo de síntesis, recordar que en nuestro país entre 600 a 800 casos por año, más o menos según el año y las estadísticas, se producen de accidentes por ofidios con importancia sanitaria. Básicamente estamos hablando de Bótrops, Yarará, de Crotalus cascabel, de Micrurus coral. El 97, 98, según los años, corresponde a ofidismo dentro de ese número de 600 a 800 causados por el grupo de Bótrops, es decir, Yarará, con sus diferentes especies a lo largo y ancho del país, incluyendo la región patagónica. Y el otro porcentaje menor se reparte un poco más para Crotalus que para Micrurus, y a pesar de que la casuística muestra números que a mí a veces me sorprenden, esto lo hemos charlado muchas veces con Adolfo de Roth también, hay una casuística que después no se trasunta en algunos trabajos de revisión o digamos, de raconto de lo que se ha visto en Crotalus en nuestro país o se ve, y de lo mismo diría por el lado de Micrurus coral. Nosotros, estando en el AMBA, tenemos de escasa a nula prácticamente posibilidad de ver accidentología por Crotalus o Micrurus. Habida cuenta que, per se, el AMBA, incluyendo Ciudad de Buenos Aires, estamos dentro de lo que es el territorio de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires tiene regiones, claramente quedó el otro día mostrado, de presencia de Bótrops, de Yarará, como todo el litoral que viene desde el sur de Santa Fe y llega por el litoral hasta el partido de la costa, y después los sistemas de Tandilia y Ventania, donde también tenemos Yarará. El resto de la provincia no hay siquiera Yarará, hay culebras, por supuesto, y no hay Crotalus y Micrurus. Por lo tanto, no nos ha permitido esta ubicación geográfica poder tener la experiencia que sí hemos logrado, a pesar de estar en una región hiperurbana de 15 millones de habitantes como es el AMBA, pero sí nos ha permitido a lo largo de décadas tener experiencia personal. Entonces, no solo es estar estudiando todo el tiempo la cuestión de los nuevos conocimientos a lo largo del tiempo desarrollados en ofidismo, sino que, digamos, eso lo hemos podido ver con pacientes en agudo, mordidos, en la reserva ecológica de la ciudad, por ejemplo, o traídos desde otros lugares alejados, como puede ser Quilmes, Berisso o, qué sé yo, la región del Delta. Esto no nos ha pasado con Crotalus y Micrurus, a los cuales nos vamos a dedicar ahora. Dicho esto, entonces voy a compartir, decía, la pantalla, porque yo soy médico infectólogo tropicalista, fui jefe del Servicio de Medicina Tropical del Viajero los últimos 20 años hasta el 23,
en que me jubilé y pasé a ser médico consultor, y que el área de la toxinología ha estado presente desde el primer día que llegué al Hospital Muñiz. Y como mencionaba antes, tras bambalinas, era un capítulo de la medicina que me sorprendió porque lo conocí a partir del ingreso al hospital y no antes como alumno. Estábamos entonces en esta parte 2 y acá habíamos llegado el otro día cuando dijimos, bueno, ¿qué pasa con el resto de los ofidios? Dijimos, listo, no da para hacerlo en una sola charla y por eso estamos hoy acá complementando la larga charla del primer día. Vamos a hablar con lo que yo ya mencioné, que es que no hay prácticamente o muy poca experiencia concreta con pacientes. Yo creo que tengo 5 pacientes vistos con crotalismo y asistido a la distancia, no personalmente, 2/3 pacientes con micrurus en toda mi carrera, y esto, bueno, es como declaración de, digamos, de principios, pero tenemos que saber por lo menos los grandes lineamientos, aunque no tengamos la posibilidad prácticamente de tener pacientes. Recordar que Crotalus cascabel, como vieron, algo importante es que está dentro de lo que tiene que ver con el tipo de dentición solenoglifa, esto es, los 2 colmillos diferenciados como verdaderas agujas hipodérmicas, como ven ahí, en los cuales discurre el veneno, ¿verdad? En esas 2 gotitas, con esa capacidad que tiene prácticamente de salir 180 grados desde su lugar de reposo contra el maxilar superior, ¿sí? En el momento del ataque, para poder clavar prácticamente sin tomar contacto con la víctima, sobre todo si la víctima es una persona, es decir, en definitiva alguien mucho más grande que el ofidio, o es un animal grande, donde el ofidio se expone poco. Por supuesto que si es un roedor, le clava eso y ya está, digamos, prácticamente queda mordido y atrapado por las mandíbulas. Entonces, la actividad del veneno de Crotalus cascabel es definida como neurotóxica, miotóxica, y por lo menos en la mitad de los ejemplares se genera también un componente de actividad coagulante similar a lo que hemos visto y aprendido por Botrops. ¿Qué ocurre con lo clásico y conocido de la acción neurotóxica, que está dado por dentro de los componentes por la llamada fracción crotoxina, que tiene una acción presináptica donde inhibe la liberación de acetilcolina, causando con esto bloqueo neuromuscular que lleva a parálisis musculares? Es lo clásico, es lo más conocido desde el punto de vista de la acción de Crotalus, es una neurotoxicidad generando parálisis musculares. Por otro lado, mencionamos el componente de acción miotóxica que produce una verdadera miositis, una rhabdomiólisis, ¿sí? Por una acción directa sobre las fibras musculares esqueléticas, traducido clínicamente por dolor muscular, es decir, por mialgias, y la presencia de la mioglobina en orina, generando la mioglobinuria, que puede llegar a orinas de color rojo, oscuro, intenso, ¿verdad? Dependiendo del grado de rhabdomiólisis, que hasta hace 40 años, 40 y pico de años atrás, se había confundido que ese cambio de color de la orina tenía que ver con que Crotalus generaba hemólisis. Y hubo después estudios que mostraron que no se trataba de hemólisis, sino que esto era compromiso muscular y no era hemoglobinuria, sino lo que sabemos, ya insisto, hace más de 4 décadas y media, que es mioglobinuria, que puede llevar, por supuesto, a una de las complicaciones del cuadro, sobre todo si hay un retraso en la administración del antiveneno, y también, muy importante recordar, si no hay una buena hidratación, donde esta mioglobinuria puede generar secundariamente insuficiencia renal. Insuficiencia renal aguda, que es una complicación fuertemente relacionada con el retraso en la aplicación del antiveneno, insisto, y la falta de hidratación adecuada. Y por último, mencioné que alrededor del 50% de las especies puede generar algo similar a lo que ocurre con Botrops, que es, actuando sobre el fibrinógeno en una suerte de acción trombina símil, generar consumo de factores de coagulación que puedan llevar incluso a la incoagulabilidad sanguínea, definida como un tiempo de coagulación superior a 30 minutos. ¿Qué puede ocurrir entonces?
En general, el ofidio suele ser visualizado, excepto el problema que podemos tener si pasa durante la noche, es decir, en una situación en ausencia de luz. Y bueno, ahí después es importante entonces, como siempre decimos, conocer los cuadros clínicos potenciales de las especies de ofidios de importancia sanitaria para poder sindromáticamente, ¿sí?, cuando no tenemos el ejemplar y si ocurrió de noche, insisto, decir, por esto parece ser un caso de botropismo, donde lo que va a diferenciar de manera inicial fuertemente es la aparición rápida en botrops, como quedó el otro día manifiesto, de la acción local, donde voy a tener como mínimo edema, más la aparición de los trastornos locales de equimosis o la aparición de ampollas, de flictenas, etcétera, versus el caso del crotalismo, donde puedo ver las marcas de los colmillos, que en ese caso serían iguales a las de la presencia de colmillos de botrops, generalmente 2 marcas, separadas por diferente distancia dependiendo del tamaño del ejemplar. Un ejemplar grande de 1,5 metros, ¿sí?, puede tener prácticamente hasta 3 a 4 centímetros la distancia entre un colmillo y otro, versus un viborezno de 30 centímetros, donde, bueno, esto va a estar muy reducido. Entonces, localmente las marcas de los colmillos, puede haber algo del componente neurológico local, traducido por parestesias, y un leve eritema, pero no tiene el edema característico de lo que implica la presencia de veneno botrópico a nivel local, ni todos los trastornos relacionados con el daño de los endotelios traducido por equimosis, por diátesis hemorrágica local. ¿Qué ocurre desde lo sistémico? Tenemos manifestaciones generales, rápidamente la progresión hacia un cuadro de postración, con el cortejo de algunas cosas que son típicas de los venenos neurotóxicos, donde podríamos agregar, por ejemplo, a las arañas neurotóxicas o a los escorpiones, con sudoración, con náuseas, con vómitos, inquietud o somnolencia. Habitualmente el paciente está lúcido, inquieto o somnolento, pero lúcido. Lo neurológico, que es lo característico manifestado por esa facies miasteniforme, que tiene que ver con lo que mencionamos de las parálisis musculares a nivel de los músculos de la cabeza, fuertemente a nivel del rostro. Puede haber compromiso de los músculos relacionados con la visión, oftalmoplejía, diplopía, o incluso con alteración de la deglución por los músculos que están asociados a la deglución. A nivel sistémico, las mialgias que mencionamos, la presencia de mioglobinuria, y si hacemos un laboratorio podríamos encontrar alteraciones del tiempo de coagulación. Estas son imágenes prestadas de la experiencia del Hospital Butantan y de la experiencia brasileña. Fíjense, el paciente no puede elevar los párpados a pesar del esfuerzo que hace, que queda claro acá en las contracturas que tiene a nivel de los músculos a nivel de la frente, ¿sí? Entonces, estas facies miasteniformes o facies de ebrio también, donde hay diplopía en ocasiones, donde hay oftalmoplejía, ¿sí? Acá lo vemos, el paciente intenta y no puede levantar los orbiculares de los párpados. Concretamente, esto es una clásica facies miasteniforme que también puede tener micrurus, ¿sí? O la oftalmoplejía, como se ve con diplopía en este caso, donde hay un forzamiento para poder elevar o abrir los ojos y ver cómo están los globos oculares por debajo. Y esto es lo que puede ocurrir en la evolución de un paciente, que lo podemos recibir con una mioglobinuria muy importante, como se ve a la izquierda, y con el correr de las horas, esa mioglobinuria, en la medida en que hay una neutralización del veneno circulante de manera adecuada, una hidratación adecuada, va a ir clarificándose, ¿sí? Generando entonces el cambio de coloración en las subsiguientes recolecciones de orina. ¿Cuáles son manifestaciones infrecuentes por el compromiso potencial de los músculos respiratorios? La insuficiencia respiratoria aguda, absolutamente infrecuente, pero que podría darse en algún paciente. Y como complicaciones, las parestesias están descritas de duración prolongada, sobre todo a nivel del sitio de inoculación del veneno. Y por último, lo que ya mencioné,
la insuficiencia renal aguda. ¿Cómo clasificamos el cuadro clínico? Porque de la manera en que nosotros clasificamos el cuadro clínico, vendrá después la utilización adecuada del antiveneno. Como siempre, es bastante difícil y digamos que hay alguna suerte de cosa gris en lo que llamamos después los cuadros moderados, porque si uno fuera por lo polar, esto es, entre el leve y el grave, probablemente no habría mucha duda. En el leve tengo escasa signo sintomatología neurotóxica sistémica, no hay mialgias, no cambió el color de la orina, puede o no tener alteración del tiempo de coagulación, es decir, está el antecedente, está la presencia de los colmillos, pero prácticamente muy poca expresión, quizá por una cuestión de muy poca inoculación de veneno en términos de volumen. Y si vamos al otro extremo, al grave, más allá del tiempo o no de alteración del tiempo de coagulación, va a haber una neurotoxicidad evidente, esa facies miasteniforme, esa dificultad para la apertura palpebral, intensa debilidad muscular, mialgias generalizadas, orina oscura que marca la mioglobinuria y esa oligoanuria que puede llegar a la insuficiencia renal si no hacemos una hidratación adecuada para que diluya la mioglobina, mientras, por supuesto, actúa el antiveneno. En el medio, bueno, el moderado, neurotoxicidad de instalación precoz, mialgias discretas, es muy difícil de poder dividir en estos tres estadios en los cuales se intenta generar, ¿qué cosa? Una clasificación que permita un uso racional del antiveneno. Bueno, es bastante difícil. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, para un caso leve yo neutralizaría 50 o neutralizo, para un moderado 100, para un grave 200. ¿Y por qué acá no ponemos ampollas? Porque desde el punto de vista de la producción de los antivenenos, por el único productor de antiveneno público que tenemos, para Crotalus, al igual que lo diríamos para Micrurus, que es el Anlis Malbrán, el Instituto Nacional de Producción de Biológicos, las ampollas pueden diferir en las diferentes partidas, pero cada ampolla dice que este veneno neutraliza tantos miligramos, no menos de tantos miligramos de veneno de Crotalus. Entonces uno hace un cálculo y de acuerdo a la clasificación que hicimos, leve, moderado y grave, sabiendo cuánto tenemos que neutralizar potencialmente de manera teórica de cada uno de esos cuadros, multiplicamos y vemos cuántas ampollas tenemos que utilizar. Con respecto a Micrurus coral, tan bonita y probablemente la más conocida, esta es una Micrurus corralinus, como ven tiene un solo anillo negro, ¿sí? Rodeado de dos anillos blancos y de dos anillos rojos. En general puede verse de esta manera o puede verse en tríadas negras de acuerdo a las especies, las diferentes especies de Micrurus. La acción o la actividad del veneno es 100% neurotóxica. Acá no hay nada local, no hay nada relacionado con coagulación, es 100% neurotóxica. Siempre se consideró que un accidente por Micrurus es el accidente o sería potencialmente el accidente más grave, sobre todo si dejáramos a la libre evolución, esto es, entre un accidente por Botrops, un accidente por Crotalus y un accidente por Micrurus, en su libre evolución sería el que con mayor frecuencia lleva un cuadro grave y potencialmente a óbito, cosa que es muy raro el óbito en el caso de Botrops y que sí está aumentado la posibilidad de óbito en los pacientes que no reciben tratamiento precoz, insistimos en Crotalus, ¿sí? Tanto por la acción del veneno como por la probabilidad de desarrollo de insuficiencia renal aguda. Pero así todo, por velocidad y por toxicidad, siempre se consideró a Micrurus como la potencialmente más grave. Y entonces está caracterizado por la presencia de neurotoxinas en las cuales hay alguna especie que tienen doble acción, una acción postsináptica, competencia curare símil, y una acción presináptica similar a lo que vimos con Crotalus, que tiene que ver con el bloqueo de la liberación de acetilcolina que produce entonces parálisis muscular progresiva. Pero recordar que hay algunas especies que comparten dos acciones, por lo cual potencialmente incluso es más rápida la progresión a la
cuestión de la parálisis muscular, porque por un lado, a nivel curare símil, hace una competencia postsináptica de los receptores y por otro, bloquea la liberación de acetilcolina. Localmente, si nosotros pensamos en Micrurus, que es un animal con una dentición muy pequeñita, 2 colmillos fijos anteriores, muy pequeñitos, de 4 o 5 milímetros, las marcas de los colmillos pueden pasar desapercibidas, ¿sí? Son muy pequeñitos. Es recordar simplemente como características de Micrurus, que son animales en general que escapan del hombre, que tienen hábitos subterráneos, que no son agresivos inicialmente, ¿sí? Por lo cual, por eso la casuística es tan poca. Es realmente un verdadero accidente, como todo esto, pero de muchísima mayor infrecuencia. Potencialmente también podemos ver el ejemplo de lo que ocurre desde el punto de vista neurotóxico a nivel local, con algunas parestesias. Y lo que sí tenemos es que en general, cuando se produce el ofidismo, las manifestaciones sistémicas son en general, insisto, precoces. Postración, náuseas, vómitos, similar a lo que ocurre con Crotalus. La debilidad muscular progresiva puede estar, por supuesto, también la facies miasteniforme, la oftalmoplejía, alteraciones de la ilusión, pero con mayor frecuencia puede darse el compromiso de la musculatura respiratoria, que puede llevar a insuficiencia respiratoria por importante, insisto, compromiso muscular, apnea y óbito. Esto en la evolución natural si no se instala el antiveneno como es adecuado y necesario. Bueno, paciente que tiene acá una clásica facies miasteniforme de la experiencia del Hospital Vital Brasil del Instituto Butantan, que no se diferencia prácticamente de Crotalus en estas manifestaciones que son bien y claramente visibles. Siempre se considera y se consideró como grave, acá no hay leve y moderado, y el cálculo totalmente empírico es de 10 ampollas para tratar un accidente con clínica post contacto con una Micrurus coral. Recordar que no hay nada local para diferenciar fuertemente de Botrops y no hay compromiso de mioglobinuria, es decir, mejor dicho, no aparece mioglobinuria porque no hay rhabdomiólisis como ocurre en el caso de Crotalus. Es decir, desde el punto de vista sindromático, ¿sí? Vemos que son de alguna manera fácilmente diferenciables los tres cuadros. Y esto es para recordar que, ya mencioné antes, no hemos tenido oportunidad más que en un par de ocasiones, esta es una de esas ocasiones, por lo menos a la distancia, un envenenamiento lapídico por Micrurus coralinus, serpiente o víbora de coral, en la provincia de Buenos Aires, que presentamos en un congreso de la Sociedad de Infectología con la doctora Alejandra Cuello, el colega Gómez de terapia del Hospital de General Rodríguez, donde ellos reciben un paciente de 33 años con mordedura de ofidio en la mano derecha, de una hora de evolución que había ocurrido en una verdulería en la localidad de Merlo. Bueno, acá está mal puesto, no es a 60 kilómetros, Merlo es a solo 20 kilómetros. Ingresó por la guardia del Hospital de Rodríguez, no sé por qué de Merlo fueron hasta Rodríguez, no me acuerdo en aquel momento. La doctora Alejandra, compañera en esa época de la terapia intensiva del Hospital Muniz, era un día miércoles, me llama, me dice, tengo un caso de, acá está el ejemplar y el paciente. La verdad que cuando me dijo una verdulería y recordando la presencia en todo el valle de Río Negro de corales, recordé esa cuestión de distribución geográfica y dije, bueno, debe ser seguramente que llegó en algún cajón de manzanas. Pero resulta que después, con la primera, cuando recibo el ejemplar, este es el frasco antes de morir, porque lamentablemente murió asfixiada, cuando me envía el frasco por la tarde para el hospital, la doctora Alejandra, bueno, ahí vienen que en realidad se trata de una Micrurus coralinus, ya mencionamos antes cuando comencé a hablar del tema, que tiene un solo anillo negro y es una especie 100% misionera. Por lo tanto, ¿cómo llegó a la verdulería? Un hermosísimo ejemplar, fíjense acá, ¿sí? Cuando lo puse en una bandeja, en este caso es la visión ventral del ejemplar, un ejemplar hermoso que lamentablemente llegó asfixiado. Acá era para intentar ver los dos pequeños colmillos, ¿sí?
y lo que tiene que ver con un inicio, el paciente de facies miasteniforme recibió 8 ampollas, que era lo que teníamos en el Muniz, y que en aquel momento tuvimos que derivar en una ambulancia hasta la General Paz. Las ambulancias de Cava no pueden salir en principio. Entonces, el encuentro entre la ambulancia de Rodríguez y del hospital se produjo a nivel de Liniers. Se hizo ahí la entrega de la medicación, llegó a General Rodríguez, el paciente estaba en terapia y tuvo una muy buena evolución. Es decir, esto hay que tener cuidado. Cuando mencioné los casos de ofidismo por Botrops, creo haberles contado, por ejemplo, algunos de los casos como el del paciente de Quilmes, que descargando leña de quebracho en una pizzería en la estación de Quilmes, el ejemplar venía en ese camión desde Santiago del Estero, en este caso una Micrurus coralinos que no sabemos quién la tenía. Recordar que están aquellos de los mascoteros, como mencionamos. Entonces, bueno, este ejemplar puede haber venido en algún cajón, probablemente traído a través del mercado de abasto y llegar a la verdulería, o cada tanto a alguien, entre comillas, se le escapa un ofidio que tenía en cría en su casa y puede aparecer en los lugares más insólitos. Este era el ejemplar cuando todavía estaba vivo, ¿sí? Y bueno, acá intentando ver, pero son muy malas las fotos, tenía una pequeña impronta de lo que eran los colmillos. Y este es el ejemplar con su cara dorsal y su cara ventral, un hermosísimo ejemplar. Una pena, y acá se ve muy bien los colmillitos, ¿sí? Que son muy pequeñitos, y hubiera sido un buen ejemplar para ordeño de veneno periódicamente. Pero bueno, así pasó. Bien, tenemos entonces un raconto global entre la primera parte y esta segunda parte sobre los ofidios de nuestro país de importancia sanitaria. Y ahora viene, ¿qué hacemos para el manejo de las mordeduras una vez que se producen? Incluyendo, por supuesto, en este caso, podrían ser a las culebras, que, insistimos, hasta si no hay una posibilidad de un buen reconocimiento, hay que tomar todo como potencialmente ofidios peligrosos, porque las personas que son agredidas no necesariamente son biólogos. Entonces, alejar a la víctima de la serpiente, y esto tiene que ver con la consejería que nosotros tenemos que realizar siempre cuando hacemos educación para la salud, alejar a la víctima de la serpiente, no intentar capturarla. Hemos visto en el caso de Botrops, por lo menos en 2 ejemplos, cómo el intento de acercarse al ofidio lo que generó es una segunda mordedura. Mantener a la víctima en reposo e inmovilizar y elevar el miembro afectado, siempre que sea posible esto, porque haya varias personas alrededor de la víctima. Cuando ocurre en solitario, no hay capacidad de reposo, de inmovilización, y la persona tiene que, por sus propios medios, desplazarse hacia algún lugar para solicitar ayuda. Lo mismo que lavar con agua y jabón en lugar de la mordedura y realizar alguna antisepsia, como puede ser la aplicación de clorexidina o de iodopovidona, siempre y cuando esté asistida por otros. Sí es importante aclarar que lo antes posible hay que retirar anillos, pulseras, cadenas y zapatos, ¿no? De acuerdo a donde se produzca la mordedura, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener edema en el modelo de Botrops y podemos tener algún tipo de edema en el modelo de culebras. Entonces, todo aquello que podría ocluir la libre circulación debe ser retirado rápidamente. Nunca, nunca, nunca colocar torniquete, nunca, ¿sí? Hay alguna experiencia en que con la identificación clara de que se tratase o tratara de un ejemplar de tipo neurotóxico en su acción, uno podría colocar torniquete retrasando de esa manera la diseminación del veneno desde el sitio de inoculación, pero esto es muy complejo para nuestro modelo americano. Es diferente algo así, por ejemplo, cuando un sujeto es mordido por una cobra en India y entonces ahí sí la cobra es pariente de nuestra coral, es el que produce la mayor cantidad de accidentes en India, entonces uno podría usar un torniquete para ser liberado cuando el paciente ya tiene colocado el antiveneno y de esa manera evitar entonces que ingrese todo el veneno al torrente sanguíneo. Nunca efectuar maniobras traumáticas sobre las lesiones, vigilar vía aérea, respiración, circulación, siempre y cuando el paciente esté con otros que lo ayuden. Y lo más importante, trasladar al paciente a
a un centro, perdón, estoy con un problemita de un cuadro respiratorio, que cuente con antiveneno. Esto es lo más importante, sea porque está el paciente asistido por otros y lo trasladan, sea que el paciente tenga que ir por sus propios medios, siempre con la consigna de ir hacia un lugar, en principio centro asistencial, el ideal que cuente con antiveneno. ¿Qué hacemos nosotros? Es decir, el equipo de salud, cuando ya ingresa el paciente a una unidad de atención primaria, a un hospital de primero, segundo, tercer nivel de complejidad, evaluar por epidemiología y clínica, intentando llegar a un diagnóstico etiológico sindromático, lo que dijimos, para pensar cuál de las tres especies de importancia sanitaria. Clasificar de alguna manera en aquello de leve, moderado y grave, para Botrops, para Crotalus, siempre va a ser grave para el caso de coral. Colocar vía de administración endovenosa para el antiveneno y terapéuticas complementarias. No damos fármacos por vía intramuscular. Administramos el antiveneno según normas y recordar que la dosis es independiente de la edad o peso de la víctima. En lo posible se administra de una única vez y de manera excepcional a veces cuando a las 12 horas posteriores a la administración del antiveneno calculado, por ejemplo, en el modelo Botrops, todavía hay alteraciones de la coagulación, uno estaría autorizado, por decirlo así, en poder dar una dosis complementaria del 50% de la calculada inicialmente. No colocar antiveneno in situ, hay que tener preparados los elementos para manejar un posible shock anafiláctico, puesto que son antivenenos heterólogos que vienen de caballo, mantener hidratación y manejo del medio interno. Se evaluará, por supuesto, la profilaxis antitetánica durante ese día o al día siguiente y la eventual necesidad de antibiótico-terapia se hará en la medida en que siga habiendo un adecuado control del paciente con los días venideros. No hacemos profilaxis con antibióticos como sí se hacen para las mordeduras de los animales en general o la mordedura del animal humano. Bueno, el uso de algunos fármacos complementarios para disminuir de alguna manera la posibilidad de tener reacciones anafilácticas o anafilactoideas. Este es un trabajo, por ejemplo, que el pretratamiento con adrenalina fue seguro, redujo riesgo de reacciones agudas graves al antiveneno de serpiente. ¿Sí? Esto puede ser alternativas que podemos utilizar. Y algo fundamental en lo que hace al manejo que nosotros tenemos como equipo de salud es que el seguimiento del paciente tiene que ser hasta la alta definitiva. Y en esto recuerdo algunas de las imágenes que vimos en el ofidismo por Botrops, donde las alteraciones anatomofuncionales que pueden llegar, por supuesto, y ya hemos visto, 1 de cada 200 pacientes tiene algún tipo de amputación, sea de un dedo, sea de parte de una mano, de un pie o de un miembro. Entonces, o puede tener cicatrices retráctiles. Todo esto requiere de la complementariedad de otros colegas, como pueden ser los ortopedistas traumatólogos, como pueden ser los cirujanos plásticos, etcétera, para que el paciente recupere, ¿sí?, funcionalmente de lo mejor que se logre, ¿sí?, aquello que fue dañado por el ofidismo. Bueno, recordar que los accidentes o las mordeduras de serpiente causan significativa y continua morbilidad psicológica, es una complicación no documentada habitualmente y que también puede haber impactos económicos y sociales que requieren entonces pensar desde otros lugares lo que implica el daño producido por esta enfermedad desatendida incorporada al grupo de enfermedades desatendidas de la OMS hace pocos años atrás, ¿sí?, puesto que tiene un gran impacto a nivel de la morbilidad y mortalidad en el mundo. Y la prevención de las mordeduras de serpiente que tenemos que tener en nuestra cabeza para poder de esta manera instruir. ¿Instruir a quién? A nuestra familia, amigos, a una comunidad si nos toca trabajar en lugares donde el ofidismo potencialmente es un problema, en charlas, en clases, en cursos, ¿sí?, educación popular en todos los niveles de la comunidad, el uso de vestimenta adecuada, botas o borceguíes, pantalones de tela gruesa y botamanga ancha. Recordemos, más del 80% de los accidentes son en el tercio inferior de pierna y pie. Guantes de cuero para evitar
de alguna manera en las manos los accidentes cuando se está trabajando, precaución al atravesar lugares donde puede haber ocultas serpientes, precaución al orinar o defecar en campo abierto, recordar en todos los trabajadores o los visitantes a áreas donde no hay baños adecuados, revisar letrinas antes de utilizar porque pueden ser refugios de ofidios, y no introducir las manos en huecos de árboles, nidos, leñeras, cuando es necesario siempre el palo horquillado, ¿sí? El bastón de trekking o algo que se adelanta 1,5 metros a que yo después necesite saltear un árbol caído, poner las manos porque tengo que correr algo. Entonces yo estoy asegurado que alrededor de ese lugar no hay un ofidio oculto. La presencia de perros de compañía es importante. Los perros generalmente se adelantan al humano, también pueden ser víctimas. Recordar que mostré un par de casos de ofidismo en perros, pero por supuesto que alejan sin duda a los humanos del riesgo. Mantener un espacio libre de maleza alrededor de viviendas y galpones, combatir roedores que son el principal alimento de la zona de las viviendas, puesto que eso atrae a los ofidios. Hay que evitar tocar con las manos las serpientes aunque parezcan muertas, ¿sí? Porque si yo me clavo el colmillo aunque esté muerto, me puedo inocular veneno. Revisar los alrededores de la vivienda, evitar acúmulos de basuras y demás, y por supuesto respetar a las aves rapaces que se alimentan de ofidios. ¿Sí? El uso del calzado es fundamental ante la situación potencial de tener un accidente. Recordar que esto nos lleva a nosotros, por esta cuestión de trabajar también con medicina al viajero, a recordarle a las personas cuando van a áreas sobre todo relacionadas con zonas rurales o provincias con alta carga de ofidismo potencial por la presencia de ofidios, como es la provincia de Córdoba, si en este sujeto, por ejemplo, que fue a la localidad de Nono, en Tras la Sierra, Córdoba, y en la ventana de su habitación del hotel vio algo que era como un palito a nivel del piso al lado de la ventana, lo agarró y en realidad se trataba de un viborezno de yarará que le produjo un accidente con esta necrosis superficial. Por suerte tuvo una buena evolución. Tenemos que hacer educación del equipo de salud. Esto es un modelo, por ejemplo, Hospital Muniz 2017, en jornadas de enfermería, nuestra licenciada Elena Di Pietro, una gran maestra, dando una charla para todos los colegas de enfermería. ¿Sí? Formar recurso humano que van a áreas para aprender en el manejo, como en este caso ya se lo tomó muy en serio Belén cuando sacó esta foto allá en Amazonas. Educación para la salud con las comunidades, ¿sí? Para aprender de ellos y para poder hacer una devolución con, de alguna manera, recomendaciones y consejería que eviten accidentes. Fíjense, la provincia de Córdoba, qué importancia tiene el ofidismo, que se han generado hasta un manual para la enseñanza secundaria en el año 2015, insisto, con los niños explicando cuáles son los ejemplares potencialmente que generan cuadros graves, cuáles no, pero tratando que no tengan un miedo que les dé pavor, sino poder tener una conducta adecuada, preventiva, como esto que estábamos haciendo acá en diferentes momentos en el estado de Pará, en Brasil. Como cierre, para nosotros, esta palabra que hemos utilizado y utilizamos hasta tener una sección en el hospital llamada la sección de zoopatología médica. ¿Qué significa la zoopatología? Bueno, es la patología por agresión de animales, ¿sí? Tenga o no tenga veneno, la mordedura de un león o bótrops. Es una combinación de toxicología, dermatología, infectología, medicina interna, es decir, tenemos que conocer un poco de todo para poder saber cómo manejar a esos pacientes. La necesidad de conocimientos del tema, realizar buenas anamnesis, una semiología adecuada, porque no necesariamente siempre está el ejemplar presente, eso pasa mucho con los insectos, por ejemplo, y primum non nocere. Esto viene a cuento, entre comillas, de cosas que periódicamente hemos visto y vemos sobre maniobras o sobre terapéuticas que no solo no son adecuadas, sino que generan más daño que lo que el paciente ya tenía. Por eso decimos, buscar consejos, buscar ideas, conductas a seguir, y para eso hoy día toda la comunicación a través de los celulares, de WhatsApp y demás, nos permite acceder más rápidamente desde cualquier rincón del país a quienes tienen, como ocurre con ustedes que lo conocen perfectamente en la toxicología,
los llamados para saber qué hacer ante una persona que en teoría tiene una intoxicación o tomó un líquido, como qué sé yo, no sé, de lavandina, lo que se les ocurra, y ustedes entonces a la distancia telefónicamente poder manejar ese caso. Bueno, nada más, acá termino con estas imágenes que evidentemente me encantan porque las hizo mi hija cuando tenía por allá 10 años aproximadamente, evidentemente muy influenciada por su padre. ¿Sí? Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy clara la presentación. No sé si alguien de los que están escuchando tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto a las mordeduras por micrurus, que dijimos que habitualmente los síntomas inician en las primeras horas. Rápidamente, precoz. Precoces. Quería saber en el caso de que consulte un paciente con un ejemplar y que el paciente está sintomático, ¿cuánto tiempo sería prudente controlarlo eh, para quedarnos tranquilos de que fue una mordedura seca? Sí, con respecto a una mordedura seca. En teoría, eso, superada la hora, 2 horas, si no tiene clínica, no hubo, es muy precoz. Y esto lo digo casi para dar un lapso de 1 o 2 horas. Si en la primera hora no tiene ninguna signo de sintomatología, uno podría considerar que no hubo ingreso de veneno a ese organismo. Y yo te confieso en esto de contar algunas anécdotas, cuando yo era muy niño en la medicina, estoy hablando alrededor del año 1984, 5, mirá vos, ¿no? Son 40 años. Un día esperamos con mi querida amiga, la doctora María Cristina Peña, con quienes estábamos en el mismo servicio aprendiendo esto, éramos 2 apasionados. Nos quedamos un día en el hospital esperando que venían desde Chajarí, Entre Ríos, un paciente. Entonces, nuestra falta de conocimiento nos llevó a estar esperando horas en el hospital, te imaginás, de Chajarí, norte de la provincia de Entre Ríos. Cuando llegó el paciente estaba mejor que yo hoy, no tosía siquiera. Entonces, me acuerdo que nos fuimos así totalmente como confundidos. ¿Qué habíamos hecho todo el día en el hospital esperando que llegara un paciente con mordedura de micrurus? Trajo el ejemplar, lo había mordido una micrurus, claro. Había sido un accidente absolutamente mordedura en seco, no había pasado nada. Hasta hace poco tenía ese ejemplar guardado, después de 40 años todavía en formol, lo poníamos antes, ahora lo ponemos en alcohol al 70. Entonces yo recuerdo que tiempo más adelante reflexioné y digo, qué tonto, ¿no? Lo que es la falta de conocimiento, Florencia. ¿Cómo iba a esperar horas a un paciente? Se hubiera muerto, hubieran traído un cadáver. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Por suerte la vida nos fue enseñando, ahora hemos tratado siempre de ir pasando nuestro conocimiento, aunque sea teórico más que práctico, por las menciones que ya hice de la falta de casos clínicos en el AMBA, pero por lo menos decir, hoy si alguien me llama y me dice, mirá, lo mordió, tengo acá, y me manda la foto, incluso por WhatsApp, de un ejemplar de micrurus y lo mordió, decir, mirá, buscá un lugar donde haya terapia intensiva ya. Porque mientras yo consiga el antiveneno, tengo que garantizar vía aérea, porque potencialmente ese paciente va a haber que intubarlo y sostenerlo vivo hasta que llegue el antiveneno. Ahora, esperarlo durante 6, 7 horas, ni recuerdo cuántas, sería muy tonto. Así que no, la idea es que en la primera hora tiene que haber clínica. Perfecto, buenísimo, gracias. Perdona, Florencia, un concepto que había aprendido del maestro en su momento, la diferencia entre periodo de incubación, que es lo que nos pasa desde el punto de vista infectológico, los bichos tienen periodos de incubación más o menos largos porque necesitan ingresar al humano, multiplicarse y después generar, ¿verdad? El cuadro clínico devenido fisiopatológicamente de acuerdo a si es un hongo, bacteria, cual sea, etcétera, etcétera, virus. La diferencia con periodo de latencia, y ustedes lo conocen porque los toxicólogos tienen que hablar de periodo de latencia. Una toxina, un veneno, cuando ingresa, no tiene periodo de incubación. Tiene un periodo de latencia hasta que manifiesta su acción, pero no tiene que multiplicarse. Yo
tomo 1 miligramo de tal cosa y es 1 miligramo de tal cosa. Ahora, puede ser que requiera hasta tanto se difunda en el organismo, no sé, llegue al sistema nervioso central y demás, puede ser 5 minutos, pueden ser 15 minutos, ustedes lo conocen mejor que yo, los periodos de latencia. En el caso de los venenos animales, tampoco hay incubación, lo que hay son periodos de latencia. Ahora, los periodos de latencia no tienen una elasticidad como un acordeón. En general, si se produce la inoculación del veneno, ese periodo de latencia puede variar de acuerdo al tamaño del individuo, a la cantidad de veneno inoculado, al tipo de veneno inoculado, pero no puede ser un más menos de 0 a 10 horas. Tiene que haber una expresión, en la primera hora ya tiene que haber algo. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Y después a mí me había quedado una duda de la presentación anterior, que usted había dicho que por el tema de la deforestación se había visto como en el último tiempo menos accidentes, y yo como que había pensado que por ahí era diferente, como que al contrario, como que iba a haber más contacto con el humano, con los Claro, ofidios. pero fíjate, hay deforestación. Creció terriblemente en los últimos 30 años la frontera agrícola-ganadera, sojera, con la destrucción, el desmonte. Verbigracia, ver lo que pasa en la zona del Chaco salteño, por ejemplo, donde es todo soja o algo de ganado, pero fundamentalmente soja, ver el país y la irrupción brutal de lo que ha sido la soja, con el beneficio económico que nos puede dar más, pero con las alteraciones del medio ambiente, el uso de glifosato, en fin, todo lo que ustedes también manejan. Ahora, inicialmente puede aumentar la casuística porque los ofidios son de alguna forma obligados a irse de esos lugares donde entra la maquinaria, entra todo. Puede haber accidentes en los operarios en la etapa de desmonte. Y podría haber algunos casos porque al alejarse del área rural, empujados por todo eso, podrían acercarse a donde está la vivienda humana, a los ranchos, a las viviendas generales del área rural o a los pequeños pueblos y demás. Pero después potencialmente los ofidios se encuentran a su peor enemigo, que es el humano. La gente normalmente ve un ofidio y lo mata. No hay vuelta de hoja, digamos. Cuando nosotros decimos seamos ecológicos, no los matemos, pero si vos vivís en una casa, en un lugar semidesierto, en el sentido de que no es como nosotros estamos acostumbrados a pensar que en una manzana hay 50 casas, sino que hay una casa, a los 50 metros hay otra, a los 100 metros hay otra. Aparece un ofidio en tu casa, adelante, en el fondo, donde sea, la gente lo mata, porque sabe que el ofidio va a estar merodeando, y si no es hoy, es otro día que va a producir un accidente, y bueno, nosotros quisiéramos que no mueran, pero lo van a matar. Entonces, el ser humano es el gran depredador después. Cuando se acercan los ofidios, como ocurre, por ejemplo, en las inundaciones. Cuando hay inundaciones, es un momento en que puede haber mayor cantidad de accidentes, porque los ofidios salen del área, de alguna manera, escapando de la inundación, y eso lo puede acercar a los humanos. Y ahí es lo peor que le pasa al ofidio. Podrá morder a alguno defendiéndose, pero van a ser masacrados sin duda. Así que, bueno, no les permite el cambio de lo que es la vegetación y el paisaje natural que tenían que tener, producto de que es reemplazado por la soja, ¿sí? Donde hay soja, ahí no hay roedores, no hay más nada, eso está todo, digamos, de alguna manera controlado. Es una de las razones propuestas, porque no hay otra tan clara como alteración de la naturaleza como es el desmonte y el recambio de lo natural por la explotación agrícola-ganadera. Claro. Sí, yo había pensado que por ahí por el cambio climático y el aumento de las temperaturas podía generar que haya más accidentes, pero bueno, no. No es lo que ha ocurrido, no. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que no Bueno, hay ninguna pregunta. disculpen que la presentación no la enganchábamos, pero ya está. Y en esto cierro con que, aparte de estar a disposición, digamos, recuerdo siempre algo en docencia. Las charlas que podemos dar, las experiencias que podemos dar, son simplemente mucho estímulo y algo del conocimiento global, ¿sí?
cada tema se puede profundizar hasta el infinito. Y después recomendar siempre la lectura y bueno, el ideal es también poder complementarlo con algún tipo de experiencia y de esa manera entonces estar alertas y poder colaborar cuando alguien nos llama a la distancia con un accidente. Nada más. Bueno, muchísimas